¿El alma es inmortal? Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha buscado respuestas sobre su propia existencia. En el centro de todas las grandes tradiciones espirituales y filosóficas se encuentra una idea fundamental: la inmortalidad del alma. Si nuestro cuerpo es efímero, si nuestros días en la tierra son limitados, entonces, ¿qué sucede con la esencia que nos define? ¿Es posible que algo de nosotros trascienda la muerte y continúe su viaje en otras formas, en otros tiempos y lugares? Para muchas culturas antiguas, la reencarnación no era una creencia, sino una certeza. En la India, el hinduismo y el budismo han sostenido durante milenios que el alma, o Atman, no muere con el cuerpo, sino que renace en una nueva forma dependiendo de las acciones realizadas en vidas pasadas. En la filosofía griega, pensadores como Platón argumentaban que el alma era inmortal y que cada existencia en la tierra era solo un episodio dentro de un ciclo más grande de aprendizaje y purificación. En el antiguo Egipto, la creencia en la transmigración de las almas era central en su visión del más allá, donde cada individuo era juzgado antes de continuar su travesía espiritual. Hoy en día, aunque el mundo occidental ha sido influenciado en gran medida por creencias que enfatizan la vida única y el juicio final, cada vez más personas están redescubriendo la idea de la reencarnación. Testimonios de niños que recuerdan vidas pasadas, experiencias cercanas a la muerte y la hipnosis regresiva han generado preguntas que desafían nuestra comprensión del tiempo y la identidad. La ciencia, aunque escéptica, no ha podido ofrecer explicaciones definitivas para muchos de estos fenómenos. Entonces, ¿es posible que la conciencia no se extinga con la muerte del cuerpo? Uno de los casos más estudiados en este campo es el del Dr. Ian Stevenson, un psiquiatra que dedicó su vida a investigar recuerdos espontáneos de vidas pasadas en niños de diferentes partes del mundo. A lo largo de su carrera, documentó más de 3.000 casos en los que los niños recordaban detalles precisos sobre lugares, nombres y eventos que no podrían haber conocido de otra manera. Algunos incluso nacían con marcas de nacimiento que coincidían con heridas mortales en sus vidas anteriores. Estos estudios, aunque controvertidos, han sido tomados en serio por una minoría de científicos que buscan desafiar los paradigmas convencionales sobre la mente y la conciencia. Por otro lado, las experiencias cercanas a la muerte han ofrecido otra perspectiva sobre la continuidad del alma. Personas que han estado al borde de la muerte han relatado sensaciones de separación del cuerpo, encuentros con seres de luz y la revisión de toda su vida en un instante. A menudo, describen una sensación de paz infinita y la certeza de que la existencia no termina con la muerte física. Curiosamente, muchas de estas experiencias comparten similitudes independientemente de la cultura o creencias religiosas de la persona, lo que lleva a preguntarnos si hay una estructura común en el proceso de transición entre vidas. Las religiones y filosofías espirituales han intentado explicar por qué reencarnamos y cuál es el verdadero propósito del viaje del alma. Desde la perspectiva del hinduismo y el budismo, el alma regresa una y otra vez al mundo material con el fin de aprender lecciones y purificarse hasta alcanzar un estado de liberación conocido como moksha o nirvana. En otras corrientes espirituales, se cree que la reencarnación es una oportunidad para corregir errores, evolucionar y alcanzar una mayor comprensión del amor y la compasión. Pero si el alma realmente trasciende el tiempo y el espacio, surge una pregunta fascinante: ¿podemos recordar nuestras vidas pasadas? Hay quienes afirman que sí. Mediante la meditación profunda, la hipnosis regresiva o simplemente a través de sueños y visiones espontáneas, muchas personas han afirmado haber accedido a recuerdos de otras existencias. En estos recuerdos, algunos han encontrado respuestas a fobias inexplicables, conexiones inmediatas con ciertas personas o incluso talentos innatos que parecen haber sido adquiridos en vidas anteriores. A lo largo de la historia, han surgido figuras que aseguran recordar no solo una vida pasada, sino múltiples. Algunos niños, antes de ser influenciados por la cultura y la educación, han hablado de eventos, nombres y lugares que resultan verificados por historiadores. Aunque estos casos siguen siendo misteriosos, abren la puerta a una posibilidad que podría cambiar nuestra percepción de la existencia. Si el alma es inmortal, entonces la muerte no es el final, sino un paso más en un camino mucho más extenso de lo que podemos imaginar. Y si este es el caso, ¿qué implicaciones tiene para nuestra vida actual? Tal vez cada acción, cada elección y cada pensamiento tengan un impacto mucho mayor del que creemos. Tal vez, lo que hacemos hoy determine el sendero que recorreremos mañana en una nueva existencia. Si esto es cierto, nuestra forma de ver la vida cambiaría por completo. Pero entonces, ¿cómo funciona este proceso? ¿Hay reglas que rigen la transmigración del alma? Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha intentado comprender el propósito de su existencia y qué ocurre después de la muerte. Entre las muchas explicaciones que han surgido en diversas tradiciones espirituales, la reencarnación es una de las más intrigantes y profundas.
Según esta creencia, la muerte no es un final absoluto, sino una transición hacia una nueva existencia. El alma deja un cuerpo físico para luego encarnar en otro, continuando su viaje a lo largo de múltiples vidas, en un proceso de evolución y aprendizaje. Este ciclo de renacimiento es conocido en las filosofías orientales como samsara, un flujo constante de nacimientos, muertes y renacimientos. Según esta visión, la vida es como un río que nunca se detiene, y el alma, en su viaje, experimenta distintas realidades en función de su evolución. Pero, ¿qué determina la naturaleza de cada nueva encarnación? Aquí es donde entra en juego un concepto clave en la comprensión de la reencarnación, el karma. El karma es la ley universal de causa y efecto. Se dice que cada acción, pensamiento e intención que generamos deja una huella energética que influirá en nuestras experiencias futuras. Las buenas acciones crean un karma positivo, mientras que los actos de egoísmo, violencia o injusticia generan un karma negativo. De acuerdo con esta enseñanza, el destino de una persona en su próxima vida no es aleatorio, sino el resultado de sus propias elecciones en vidas pasadas. En las tradiciones hindú y budista, se considera que el objetivo último del alma es liberarse del ciclo del samsara y alcanzar la iluminación o moksha. Para ello, debe trascender el karma acumulado, purificarse y desarrollar un estado de conciencia superior. Solo cuando un alma ha aprendido todas las lecciones necesarias puede escapar de la rueda de reencarnaciones y fundirse con la energía universal. Sin embargo, este proceso de renacimiento no es instantáneo. Muchas enseñanzas espirituales afirman que, entre una vida y otra, el alma pasa por un estado intermedio en el que revisa su existencia anterior y se prepara para la siguiente. Durante esta fase, algunos creen que el alma se encuentra con seres espirituales o guías que la ayudan a entender sus aprendizajes y a elegir las circunstancias de su próxima vida. Se dice que, antes de reencarnar, el alma establece ciertos desafíos o experiencias que le permitirán crecer espiritualmente. Esta idea de un periodo de revisión entre vidas ha sido respaldada por múltiples testimonios de personas que han experimentado regresiones hipnóticas a vidas pasadas. Algunos han descrito sensaciones de flotar en un estado de paz absoluta, sintiendo que forman parte de una conciencia más grande. Otros han relatado encuentros con entidades de luz que les muestran escenas de su vida anterior y les explican el propósito de los eventos vividos. Uno de los relatos más sorprendentes sobre la transición entre vidas proviene de los estudios del Dr. Michael Newton, un hipnoterapeuta que investigó cientos de casos de regresión a estados intermedios. Según sus pacientes, antes de reencarnar, el alma elige ciertos aspectos de su próxima vida, como su familia, sus desafíos y hasta ciertas relaciones kármicas que deberá enfrentar. Esto sugiere que nada en nuestra existencia es completamente accidental y que, de alguna manera, hemos tenido participación en el diseño de nuestras propias experiencias. Pero, si la reencarnación sigue un proceso ordenado, ¿por qué algunas personas parecen recordar sus vidas pasadas y otras no? Según diversas creencias, cuando un alma renace en un nuevo cuerpo, atraviesa un velo del olvido que le impide recordar conscientemente sus vidas anteriores. Este mecanismo tendría un propósito fundamental: permitir que cada existencia se viva plenamente, sin la carga de errores pasados o la influencia de recuerdos antiguos. Sin embargo, en algunos casos, este velo no es completamente efectivo y deja filtraciones en forma de recuerdos espontáneos, habilidades inexplicables o fobias sin causa aparente. El caso de los niños que recuerdan vidas pasadas es uno de los más intrigantes en el estudio de la reencarnación. En diferentes partes del mundo, se han documentado casos de niños que hablan de lugares, personas y eventos de los que no deberían tener conocimiento. Algunos incluso han proporcionado detalles verificables sobre sus vidas anteriores. El Dr. Ian Stevenson, un investigador pionero en este campo, recopiló miles de casos en los que los relatos de estos niños coincidían con hechos históricos o con personas que realmente habían existido. Por ejemplo, en la India, un niño de 3 años afirmó haber sido un comerciante que murió asesinado en su vida anterior. Dio detalles precisos sobre su muerte y la identidad de su asesino. Cuando su familia investigó, descubrió que efectivamente había existido un comerciante con ese nombre, asesinado en circunstancias similares a las que el niño describió. ¿Cómo es posible que un niño pequeño tuviera ese conocimiento? Este tipo de casos han desafiado las explicaciones convencionales y han llevado a muchos a cuestionarse la verdadera naturaleza de la conciencia. Otra pregunta fascinante en torno a la reencarnación es si todas las almas siguen el mismo proceso o si hay excepciones. En algunas tradiciones, se habla de almas avanzadas que no necesitan reencarnar constantemente y que solo vuelven al mundo físico con un propósito específico. Estas almas, también llamadas maestros ascendidos, se dice que encarnan para guiar a la humanidad en su evolución espiritual.
Además, algunas corrientes espirituales sugieren que la reencarnación no ocurre exclusivamente en la Tierra. Si el alma es una energía inmortal y multidimensional, ¿por qué su existencia estaría limitada a un solo planeta? La posibilidad de reencarnaciones en otros mundos, dimensiones o planos de existencia ha sido planteada en múltiples tradiciones, e incluso en experiencias de personas que afirman haber sentido una conexión con lugares más allá de nuestro mundo. Si el ciclo de la reencarnación es real, esto implicaría que nuestra vida actual es solo una pequeña parte de un camino mucho más extenso. Significaría que cada experiencia, cada relación y cada obstáculo que enfrentamos tiene un propósito dentro de nuestra evolución. Pero también nos llevaría a una pregunta aún más profunda: ¿cómo podemos influir conscientemente en nuestro propio proceso de reencarnación? ¿Es posible liberarnos del ciclo del samsara o estamos destinados a repetirlo eternamente? Si la reencarnación es un ciclo en el que el alma regresa a la vida una y otra vez, surge una pregunta inevitable: ¿qué determina el tipo de existencia a la que renacemos? Las tradiciones espirituales que han enseñado la reencarnación también han señalado una ley fundamental que regula este proceso: el karma. El karma no es simplemente un concepto de castigo o recompensa, sino una ley universal de causa y efecto. Cada acción, pensamiento e intención que emitimos deja una huella en el universo y genera consecuencias que pueden manifestarse en esta vida o en vidas futuras. Si en una existencia anterior una persona actuó con egoísmo, causando sufrimiento a otros, es probable que en una próxima vida deba experimentar el mismo tipo de dolor para aprender la lección. Por el contrario, quienes han dedicado su vida al amor y al servicio suelen renacer en circunstancias más favorables. Desde esta perspectiva, el karma no es una condena, sino un mecanismo de aprendizaje. No se trata de un juicio externo, sino del resultado natural de nuestras propias acciones. Así como en el mundo físico una piedra arrojada al agua genera ondas que se expanden, nuestras decisiones y emociones generan efectos que nos acompañan más allá de la muerte. Pero el karma no solo actúa sobre lo que hacemos, sino también sobre lo que pensamos y sentimos. Nuestros miedos, deseos y apegos pueden influir en el tipo de experiencias que atraemos. En este sentido, cada vida es una oportunidad para evolucionar, corregir errores pasados y elevar nuestra conciencia. Algunas enseñanzas espirituales explican que el alma, antes de reencarnar, elige los desafíos que enfrentará en su próxima vida. De esta manera, si una persona debe aprender la compasión, es posible que nazca en una familia donde experimente situaciones que despierten en ella el deseo de ayudar a otros. Si el alma necesita superar el miedo al abandono, puede vivir circunstancias en las que deba aprender a confiar en sí misma y encontrar su fortaleza interior. Sin embargo, esto no significa que el destino esté completamente predeterminado. Cada vida ofrece nuevas elecciones, y el libre albedrío siempre está presente. Aunque el karma de vidas pasadas puede influir en las circunstancias de nuestra existencia, nuestras decisiones actuales también crean el karma del futuro. En muchas tradiciones, se habla de 3 tipos de karma. 1. Karma pasado, o sanchita karma, son las acciones acumuladas en vidas anteriores que aún no han manifestado sus efectos. 2. Karma presente, o prarabdha karma, son las experiencias que estamos viviendo en esta vida, resultado de acciones pasadas. 3. Karma futuro, o agami karma, son las acciones que realizamos en el presente y que influirán en nuestras próximas encarnaciones. Este ciclo puede parecer interminable, pero el propósito del karma no es mantenernos atrapados en la reencarnación, sino ayudarnos a alcanzar un estado de iluminación y libertad. La clave para trascender el karma negativo es la conciencia. A medida que nos volvemos más conscientes de nuestras acciones y sus efectos, podemos empezar a transformar nuestras experiencias. Pero, si el karma influye en nuestra reencarnación, ¿cómo podemos saber qué cargas traemos de vidas anteriores? ¿Existen señales que nos indiquen qué aspectos necesitamos sanar? Muchas personas descubren patrones en su vida que parecen repetirse una y otra vez: relaciones tóxicas, problemas económicos recurrentes, enfermedades inexplicables o miedos profundos sin causa aparente. En algunas tradiciones, se cree que estos patrones pueden estar relacionados con lecciones no aprendidas en vidas pasadas. Por ejemplo, alguien que en una vida anterior abusó de su poder podría nacer en circunstancias donde experimente lo que significa ser vulnerable, con el fin de desarrollar empatía. Una persona que causó sufrimiento a otros por egoísmo podría enfrentar dificultades para aprender el valor de la generosidad. Estos ciclos pueden repetirse hasta que el alma comprenda la lección y transforme su manera de actuar. Existen métodos para explorar el karma personal y comprender qué aspectos necesitan ser sanados.
La meditación profunda, la hipnosis regresiva y las lecturas de registros acásicos han sido utilizadas por muchas personas para acceder a recuerdos de vidas pasadas y descubrir patrones kármicos. En estos estados de conciencia expandida, algunos han visto escenas de vidas anteriores que explican las dificultades que enfrentan en la actualidad. Uno de los casos más fascinantes documentados es el de personas que, bajo hipnosis, han recordado vidas en las que cometieron errores graves, y al tomar conciencia de ellos, experimentaron una profunda transformación en su vida actual. Estos testimonios sugieren que el simple acto de recordar y comprender puede ser suficiente para liberar ciertos karmas y cambiar la trayectoria de nuestra evolución. Además, muchas tradiciones espirituales enseñan que el karma no solo afecta a los individuos, sino también a grupos enteros. Familias, comunidades e incluso naciones pueden compartir un karma colectivo que influye en los eventos que experimentan. Esta idea explica por qué ciertos grupos parecen atravesar crisis similares a lo largo de la historia y cómo el crecimiento de la conciencia colectiva puede impactar el destino de una sociedad entera. Si el karma es la ley que rige el proceso de reencarnación, esto significa que cada vida es una oportunidad para sanar, evolucionar y transformar nuestra realidad. Pero también nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Existen señales en nuestra vida que nos indiquen quiénes fuimos en encarnaciones anteriores? ¿Cómo podemos reconocer los rastros de nuestras vidas pasadas en nuestra existencia actual? Las señales de que has vivido antes. Si el alma reencarna una y otra vez, dejando atrás un cuerpo físico para habitar uno nuevo, es lógico preguntarse, ¿existen rastros de nuestras vidas pasadas en nuestra existencia actual? A lo largo de la historia, muchas personas han afirmado experimentar señales que parecen indicar que han vivido antes. Estas señales pueden manifestarse de diferentes maneras, desde recuerdos espontáneos hasta habilidades inexplicables o conexiones profundas con personas y lugares. Uno de los indicios más frecuentes de una vida anterior es la sensación de déjà vu. Este fenómeno, que se traduce como ya visto, ocurre cuando una persona siente que ha experimentado previamente una situación o un lugar, aunque racionalmente sabe que no debería ser posible. Algunas teorías sostienen que el déjà vu puede ser un eco de recuerdos de vidas pasadas, una especie de reconocimiento inconsciente de algo que el alma ya ha experimentado antes. Otra señal común son los miedos y fobias inexplicables. Hay personas que, sin ninguna experiencia traumática en su vida actual, sienten un miedo irracional hacia el agua, las alturas o ciertos lugares. Algunos investigadores de la reencarnación sugieren que estos temores podrían estar relacionados con la forma en que murieron en una vida pasada. Por ejemplo, una persona con miedo al fuego podría haber fallecido en un incendio en una encarnación anterior, mientras que alguien con aversión al mar podría haber perdido la vida en un naufragio. Las habilidades innatas o talentos extraordinarios también pueden ser una pista de que hemos vivido antes. A lo largo de la historia, han existido casos de niños prodigio que, desde una edad muy temprana, muestran un conocimiento profundo o una maestría en ciertas disciplinas sin haberlas aprendido formalmente. Algunos pianistas virtuosos, matemáticos brillantes o artistas excepcionales han demostrado habilidades que parecen haber sido heredadas de vidas anteriores. En la India, hay relatos de niños que han recordado el idioma que hablaban en su vida pasada sin haberlo aprendido en la actual, lo que plantea preguntas sobre cómo la memoria del alma puede trascender el tiempo. Las marcas de nacimiento y cicatrices inexplicables son otro indicio que ha sido ampliamente estudiado en la investigación de la reencarnación. El Dr. Ian Stevenson, un psiquiatra que dedicó décadas al estudio de la reencarnación, documentó cientos de casos de niños que nacieron con marcas en el cuerpo que coincidían con heridas mortales sufridas en sus vidas anteriores. En algunos casos, los niños recordaban detalles de cómo murieron, y las marcas en su cuerpo parecían reforzar la autenticidad de su relato. Otro fenómeno interesante son las conexiones instantáneas con ciertas personas. Hay encuentros en la vida que parecen trascender el tiempo, relaciones en las que dos personas sienten que se conocen desde siempre, aunque se acaben de encontrar. Estas conexiones profundas pueden ser un indicio de que esas almas han compartido vidas anteriores y que han vuelto a encontrarse para completar aprendizajes pendientes. En muchas tradiciones espirituales, se habla de las almas gemelas o compañeros de vida, entidades espirituales que han recorrido múltiples encarnaciones juntas, ayudándose mutuamente en su evolución. Los sueños vívidos y recurrentes también pueden ser una ventana a vidas pasadas. A diferencia de los sueños convencionales, que suelen ser fragmentados y desordenados, los sueños de vidas pasadas tienden a ser extremadamente realistas, coherentes y llenos de detalles históricos. Hay personas que han soñado repetidamente con escenarios, vestimentas o eventos de épocas pasadas sin una explicación aparente. En algunos casos, la investigación ha demostrado que esos escenarios realmente existieron, lo que refuerza la posibilidad de que sean recuerdos de otra encarnación.
La atracción o rechazo inexplicable hacia ciertos lugares o culturas es otra señal a tener en cuenta. Hay personas que sienten una conexión especial con un país en el que nunca han estado, o que experimentan una sensación de pertenencia cuando visitan un lugar por primera vez. También existen casos opuestos, en los que alguien siente un rechazo inexplicable hacia una ciudad o región sin haber tenido ninguna experiencia negativa en ella. Esto podría deberse a que el alma guarda recuerdos de eventos que ocurrieron en esos lugares en vidas pasadas. La investigación sobre la reencarnación ha revelado que muchas personas pueden recordar fragmentos de sus vidas anteriores a través de la regresión hipnótica. Durante estos estados de relajación profunda, algunos individuos han descrito con gran precisión nombres, fechas y eventos históricos que luego han sido verificados. Aunque la ciencia sigue siendo escéptica ante estas afirmaciones, los testimonios acumulados han despertado un gran interés en la posibilidad de que la memoria del alma no desaparezca por completo con cada reencarnación. Si en efecto llevamos con nosotros recuerdos, traumas y aprendizajes de vidas pasadas, esto tiene implicaciones profundas en nuestra vida actual. Significa que nuestras experiencias no son accidentales y que las dificultades que enfrentamos pueden estar relacionadas con eventos de otras encarnaciones. También nos lleva a preguntarnos, si podemos reconocer estas señales, ¿es posible descubrir quiénes fuimos en el pasado y utilizar esa información para mejorar nuestra vida presente? Si el alma realmente reencarna y deja rastros de sus vidas pasadas en la existencia actual, surge una pregunta inevitable: ¿es posible recordar quién fuimos antes? A lo largo de la historia, diversas prácticas espirituales y herramientas han sido utilizadas para explorar la memoria del alma y recuperar fragmentos de encarnaciones anteriores. Algunas de estas técnicas han sido documentadas con resultados sorprendentes, permitiendo a las personas comprender su propósito de vida, sanar traumas y liberar cargas kármicas. Una de las formas más conocidas para acceder a recuerdos de vidas pasadas es la regresión hipnótica. Esta técnica consiste en inducir un estado de relajación profunda en el que la mente consciente se aquieta, permitiendo que emerjan recuerdos almacenados en el subconsciente. Durante estas sesiones, las personas han descrito escenas de épocas lejanas, nombres, lugares y eventos que, en algunos casos, han sido verificados históricamente. La regresión ha sido utilizada por terapeutas como el Dr. Brian Weiss, quien ha documentado numerosos casos en los que los recuerdos de vidas pasadas han ayudado a sus pacientes a superar fobias, traumas y bloqueos emocionales inexplicables. Otra herramienta poderosa es la meditación profunda. En diversas tradiciones espirituales, se enseña que la mente puede acceder a recuerdos de otras encarnaciones a través de la introspección. Algunas personas han experimentado visiones espontáneas durante la meditación, en las que se ven a sí mismas en diferentes cuerpos, épocas y circunstancias. Estas experiencias suelen estar acompañadas de una intensa sensación de reconocimiento y emociones que parecen no tener una explicación racional en la vida actual. Los sueños reveladores también han sido considerados una ventana a vidas pasadas. A diferencia de los sueños comunes, los sueños de reencarnación suelen ser extraordinariamente vívidos, detallados y coherentes. En algunos casos, las personas han soñado repetidamente con escenarios históricos que luego descubren que existieron en la realidad. Estos sueños pueden ofrecer pistas sobre identidades pasadas, relaciones kármicas y eventos que aún influyen en la vida presente. Otra práctica utilizada para descubrir encarnaciones anteriores es la lectura de los registros acásicos. Según la tradición esotérica, los registros acásicos son un campo de información que contiene la historia completa de cada alma, incluyendo todas sus vidas pasadas, presentes y futuras posibilidades. Algunas personas con habilidades intuitivas han afirmado poder acceder a estos registros para obtener información sobre sus encarnaciones previas. A través de estas lecturas, se pueden identificar patrones kármicos, relaciones pendientes y lecciones que el alma necesita aprender. El análisis de la numerología y la astrología kármica también ha sido utilizado como una herramienta para explorar vidas pasadas. En la astrología, ciertas posiciones planetarias y signos pueden indicar tendencias kármicas y revelar información sobre experiencias previas. De manera similar, la numerología sugiere que ciertos números en la fecha de nacimiento pueden estar relacionados con patrones de encarnaciones anteriores. Aunque estas disciplinas no pueden ofrecer respuestas definitivas, han sido utilizadas por muchas personas para encontrar sentido a sus desafíos y habilidades innatas. Además de estas técnicas, hay quienes han experimentado recuerdos espontáneos de vidas pasadas en su vida cotidiana. Algunas personas han sentido una atracción inexplicable hacia culturas, lugares o periodos históricos específicos, mientras que otras han tenido encuentros con personas que parecen haber conocido desde siempre. En algunos casos, estas conexiones han sido tan intensas que han llevado a la certeza de haber compartido vidas anteriores con ciertos individuos.
Descubrir quién fuiste en otra vida no es solo una cuestión de curiosidad, sino una herramienta para la evolución personal. Si podemos entender las experiencias que hemos vivido antes, podemos comprender mejor nuestras fortalezas, miedos y desafíos actuales. También nos permite identificar patrones que pueden estar repitiéndose de una vida a otra y nos da la oportunidad de romper ciclos kármicos para avanzar en nuestro crecimiento espiritual. Pero si es posible acceder a estos recuerdos, surge una pregunta aún más profunda. ¿Qué ocurre entre una vida y otra? ¿Dónde va el alma cuando no está encarnada? Cuando un cuerpo muere, su esencia sigue existiendo. Las tradiciones espirituales y filosóficas de todo el mundo han hablado de un espacio intermedio entre una vida y otra, un plano donde el alma descansa, revisa sus experiencias y se prepara para la siguiente encarnación. Este periodo entre vidas es un misterio que ha sido explorado a través de relatos de experiencias cercanas a la muerte, regresiones hipnóticas y testimonios de quienes afirman recordar lo que sucede en ese estado intermedio. Algunas doctrinas espirituales sostienen que después de la muerte el alma atraviesa un proceso de revisión. Se dice que en este estado la conciencia experimenta una especie de repaso de la vida anterior, viendo con claridad todas sus acciones y sus efectos sobre los demás. No se trata de un juicio externo, sino de una comprensión profunda de las elecciones tomadas y su impacto. Muchas personas que han pasado por experiencias cercanas a la muerte relatan haber visto sus vidas desde una perspectiva totalmente diferente, sintiendo no solo lo que hicieron, sino también lo que los demás sintieron a causa de sus actos. En varias tradiciones, se habla de guías espirituales que acompañan a las almas en este tránsito. Estos guías no imponen castigos ni recompensas, sino que ayudan al alma a comprender lo que ha aprendido y lo que aún necesita trabajar. Se cree que cada persona tiene un grupo de almas con las que ha compartido múltiples encarnaciones, seres que aparecen en su vida con distintos roles para ayudarla en su evolución. Algunas de estas almas pueden actuar como maestros en el plano espiritual, orientando la próxima reencarnación. La idea de que el alma elige su próxima vida es una enseñanza común en diversas filosofías espirituales. Según esta visión, antes de reencarnar, el alma selecciona aspectos fundamentales de su existencia, incluyendo su familia, sus desafíos y algunas de las experiencias clave que enfrentará. No se trata de un plan rígido, sino de un esquema general que permite a cada individuo aprender y evolucionar a través de su libre albedrío. Quienes han experimentado regresiones a este estado intermedio describen sensaciones de libertad, paz y expansión. Dicen que el alma, al estar libre del cuerpo físico, se siente mucho más ligera y conectada con una conciencia superior. Algunos relatan haber estado en lugares luminosos, llenos de energía y amor incondicional. Otros han hablado de dimensiones distintas, con paisajes de indescriptible belleza que no se asemejan a nada en el mundo material. Sin embargo, también se menciona que hay almas que pueden quedar atrapadas en estados de confusión. Estas son almas que, debido a emociones intensas como el miedo, la ira o el apego, tienen dificultades para avanzar al siguiente nivel de existencia. En muchas tradiciones, se habla de almas errantes o espíritus que permanecen en el plano terrenal hasta que logran soltar lo que las ata. La existencia de estos planos intermedios ha sido descrita en textos espirituales de distintas épocas. En el Tíbet, el bardo Todol, conocido como el libro tibetano de los muertos, ofrece detalladas descripciones de lo que el alma experimenta después de la muerte. Según este texto, el alma atraviesa diferentes estados de conciencia, enfrentando visiones y pruebas que reflejan su nivel de evolución. En la tradición egipcia, el libro de los muertos menciona un juicio en el que el corazón del difunto es pesado en una balanza, simbolizando la necesidad de un equilibrio en el alma antes de continuar su camino. Si existe este plano intermedio, significa que la vida no es un accidente y que cada experiencia forma parte de un proceso más amplio de evolución. Pero esto plantea una nueva pregunta. Si el alma transita por este espacio entre vidas, ¿cómo decide dónde reencarnará? ¿Siempre volvemos a la Tierra o hay otros lugares donde podemos continuar nuestra existencia? La idea de la reencarnación ha sido ampliamente aceptada en muchas culturas como un ciclo en el que el alma regresa a la existencia física una y otra vez. Sin embargo, surge una pregunta fascinante. ¿Todas las almas están destinadas a reencarnar únicamente en la Tierra o existen otros planos de existencia donde un alma puede continuar su evolución? Si el universo es infinito y multidimensional, ¿podría la conciencia trascender las barreras de este mundo y habitar otros lugares? A lo largo de la historia, han surgido diversas tradiciones espirituales que sugieren que la Tierra es solo una de las muchas escuelas del alma. Según estas creencias, el alma no está limitada a un único planeta, sino que puede reencarnar en distintos niveles de existencia dependiendo de su vibración, evolución y aprendizajes pendientes.
Esta idea ha sido ampliamente explorada por filosofías orientales, enseñanzas esotéricas y testimonios de personas que han experimentado regresiones hipnóticas donde afirman recordar vidas en mundos completamente distintos a la Tierra. En la tradición hinduista, existen los lokas, diferentes planos de existencia donde las almas pueden renacer según su nivel de conciencia. Algunos de estos planos son descritos como mundos de luz y armonía, mientras que otros son esferas de mayor sufrimiento y densidad. Este concepto es similar a la idea del bardo en el budismo tibetano, donde se cree que el alma, al morir, puede renacer en diferentes dimensiones según su karma acumulado. La teosofía, una corriente espiritual que surgió en el siglo XIX, también plantea que el universo está compuesto por múltiples niveles de existencia y que el alma puede reencarnar en distintos planos dependiendo de su evolución. Según esta enseñanza, hay almas que han vivido en otros planetas antes de encarnar en la Tierra, y algunas incluso podrían estar en tránsito hacia niveles superiores de conciencia donde la reencarnación ya no es necesaria. Uno de los aspectos más intrigantes de esta teoría es el testimonio de personas que afirman haber vivido en civilizaciones avanzadas, con estructuras sociales y tecnológicas que no se asemejan a ninguna civilización humana conocida. Bajo regresión hipnótica, algunas personas han descrito recuerdos de haber habitado mundos con características completamente distintas, con leyes físicas diferentes y sociedades organizadas de maneras que superan la comprensión terrestre. Estos relatos han llevado a especular que algunas almas pueden haber tenido experiencias fuera de la Tierra antes de encarnar en el plano terrenal. Además, existen quienes afirman sentir una profunda sensación de no pertenecer a este mundo. Desde la infancia, algunas personas han manifestado una desconexión con la realidad terrestre, como si su hogar estuviera en otro lugar. Este sentimiento ha sido interpretado por algunos como una señal de que estas almas han vivido experiencias en otros mundos y que han reencarnado en la Tierra con un propósito específico. Otro punto a considerar es el concepto de los voluntarios, almas que, según diversas tradiciones esotéricas, deciden encarnar en la Tierra con la misión de elevar la conciencia del planeta. Se dice que estas almas provienen de dimensiones superiores y que han tomado la decisión de reencarnar aquí para guiar a la humanidad en su proceso de evolución espiritual. En muchas culturas, se habla de los bodhisattvas o seres iluminados que eligen regresar a este plano, no porque necesiten aprender más lecciones, sino para ayudar a los demás en su camino. Si la reencarnación no está limitada a la Tierra, esto implica que el alma tiene un potencial de exploración infinita. Tal vez lo que conocemos como realidad es solo una fracción de lo que realmente existe. Pero esto nos lleva a otra pregunta aún más profunda. Si compartimos múltiples vidas con las mismas almas, ¿cómo funcionan las conexiones que perduran más allá del tiempo y el espacio? Si la reencarnación es un proceso en el que el alma regresa una y otra vez para evolucionar, entonces, ¿qué ocurre con las relaciones entre almas? ¿Estamos destinados a reencontrarnos con las mismas personas en distintas vidas? A lo largo de la historia, múltiples tradiciones espirituales han hablado del concepto de las almas gemelas y los contratos de vida, acuerdos espirituales que determinan las conexiones que experimentamos a lo largo de nuestras encarnaciones. Muchas personas han sentido en algún momento de su vida una conexión inmediata e inexplicable con alguien. A veces, ocurre con una pareja sentimental, pero también puede darse con familiares, amigos o incluso personas con las que se tiene una relación conflictiva. Esta sensación de conocer a alguien desde siempre podría ser una manifestación de la existencia de lazos que han trascendido una sola vida y que se han repetido a lo largo de múltiples encarnaciones. El concepto de almas gemelas ha sido ampliamente romantizado en la cultura popular, pero en su esencia espiritual, no se refiere necesariamente a una pareja amorosa destinada a estar junta. En muchas enseñanzas espirituales, las almas gemelas son entidades que han compartido muchas vidas y que se ayudan mutuamente en su evolución. Estas conexiones no siempre son armoniosas o fáciles, ya que algunas almas gemelas pueden desafiarse y enfrentarse para impulsar el crecimiento espiritual del otro. En la filosofía oriental, el concepto de karma compartido juega un papel clave en las relaciones entre almas. Se dice que los vínculos emocionales fuertes, ya sean de amor o de conflicto, crean lazos energéticos que continúan manifestándose en futuras vidas. Por ejemplo, si dos personas han vivido una experiencia intensa en una encarnación pasada, es posible que vuelvan a encontrarse en otra vida para resolver asuntos pendientes y equilibrar su karma. Los contratos de vida son acuerdos espirituales que se hacen antes de encarnar. En este estado intermedio, el alma elige ciertas experiencias y relaciones clave que formarán parte de su camino de aprendizaje. Estos acuerdos no están basados en un destino fijo, sino en posibilidades de evolución. Algunas almas eligen encarnar juntas para apoyarse mutuamente, mientras que otras pueden asumir roles desafiantes para ayudar al otro a superar pruebas y crecer. Un ejemplo de esto son las relaciones familiares.
Algunas almas pueden encarnar como padre e hijo en una vida y luego invertir los roles en otra encarnación. También se ha hablado de relaciones amorosas que se repiten en distintas vidas, aunque en diferentes contextos. En una encarnación, dos almas pueden haber sido compañeros sentimentales, mientras que en otra pueden haber sido amigos, hermanos o incluso rivales. Las enseñanzas esotéricas sugieren que una de las razones por las cuales experimentamos relaciones difíciles o dolorosas es que éstas forman parte de nuestros contratos de vida. A veces, los mayores desafíos provienen de almas con las que hemos acordado aprender lecciones importantes. Desde esta perspectiva, incluso los conflictos pueden verse como oportunidades de crecimiento espiritual. Otro punto importante en la dinámica de las almas gemelas es la idea de las almas afines y grupos de almas. Se dice que cada alma pertenece a un grupo de almas con las que ha encarnado repetidamente a lo largo del tiempo. Estas almas pueden aparecer en nuestra vida de distintas maneras, a veces con un papel protagónico y otras como influencias pasajeras que dejan una huella importante. Si nuestras relaciones más significativas están guiadas por contratos de vida y vínculos kármicos, esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Podemos reconocer a las almas que han estado con nosotros en vidas pasadas y cómo podemos aprender de estas conexiones? Uno de los fenómenos más intrigantes en el estudio de la reencarnación es el de los niños que recuerdan vidas pasadas. A lo largo de la historia, se han documentado múltiples casos de niños pequeños que afirman haber vivido antes, proporcionando detalles sobre personas, lugares y eventos que, en teoría, no podrían conocer. ¿Cómo es posible que niños de tan corta edad hablen con precisión sobre experiencias que parecen pertenecer a otra vida? Los estudios sobre la reencarnación han revelado que estos recuerdos suelen manifestarse entre los 2 y 7 años de edad. En muchos casos, los niños relatan espontáneamente eventos de su vida pasada, describiendo con asombroso detalle cómo eran, dónde vivían e incluso cómo murieron. Algunas de estas historias han sido verificadas posteriormente, encontrando coincidencias con personas que realmente existieron. Uno de los investigadores más reconocidos en este campo es el psiquiatra Ian Stevenson, quien dedicó décadas a documentar y estudiar casos de niños con recuerdos de vidas pasadas. Stevenson recopiló más de 3.000 casos en los que los relatos de los niños coincidían con datos históricos. Algunos de ellos hablaban de accidentes o muertes violentas y mostraban una conexión con lugares que nunca habían visitado. En varias ocasiones, las familias investigaron los relatos de los niños y descubrieron que las personas que describían realmente habían existido, con detalles precisos que resultaban difíciles de explicar desde una perspectiva convencional. Otro fenómeno asociado a estos recuerdos son las marcas de nacimiento. En algunos casos documentados, los niños nacieron con cicatrices o marcas en el cuerpo en los mismos lugares donde, según sus recuerdos, sufrieron heridas fatales en su vida anterior. Stevenson estudió numerosos casos en los que las marcas coincidían con registros médicos de personas fallecidas, lo que refuerza la teoría de que la memoria del alma podría dejar rastros físicos en un nuevo cuerpo. Además de los recuerdos espontáneos, algunos niños han demostrado habilidades inexplicables que parecen haber sido heredadas de una vida anterior. Hay casos de niños que han hablado fluidamente idiomas que nunca han aprendido, o que han mostrado habilidades avanzadas en música, arte o matemáticas sin haber tenido ningún tipo de instrucción formal. Este fenómeno ha llevado a muchos a preguntarse si el conocimiento adquirido en una vida puede trasladarse a la siguiente. Otro aspecto interesante es la fuerte atracción o aversión que algunos niños sienten hacia ciertos lugares o personas. Hay relatos de niños que han experimentado una conexión inmediata con ciertas ciudades o culturas, asegurando que vivieron allí antes, mientras que otros han mostrado reacciones de miedo ante objetos o situaciones específicas sin ninguna razón aparente. En algunos casos, las fobias inexplicables han sido vinculadas con eventos traumáticos de vidas pasadas. A medida que los niños crecen, la mayoría pierde estos recuerdos, lo que ha llevado a algunos investigadores a sugerir que la conciencia de vidas pasadas se desvanece con la influencia de la educación y el entorno social. Sin embargo, en muchos casos, los recuerdos han sido lo suficientemente impactantes como para quedar registrados en la memoria de la familia. Si los niños realmente pueden recordar vidas pasadas con tanta precisión, esto plantea una pregunta aún más profunda. ¿Puede la memoria del alma ser explorada conscientemente en la edad adulta y utilizarse como una herramienta para comprender nuestro propósito de vida actual? ¿Por qué elegimos nuestra existencia? Si el alma regresa a la vida una y otra vez, ¿existe un propósito detrás de cada reencarnación? ¿Nuestras experiencias están determinadas por el azar o hay un plan detrás de cada existencia? Muchas tradiciones espirituales sostienen que la reencarnación no es un proceso caótico, sino que cada vida es elegida con un propósito específico: el aprendizaje, la evolución y el cumplimiento de una misión. Desde esta perspectiva, antes de nacer,
el alma pasa por un proceso de planificación donde decide ciertos aspectos de su próxima encarnación. Se dice que elige su familia, su entorno, los desafíos que enfrentará y hasta las lecciones que necesita aprender. Esta elección no es completamente rígida, ya que el libre albedrío siempre juega un papel fundamental, pero sí establece un marco de experiencias que le permitirán crecer espiritualmente. Uno de los elementos más importantes en este proceso es el karma. Como hemos visto anteriormente, nuestras acciones en vidas pasadas generan efectos que pueden manifestarse en encarnaciones futuras. Si un alma ha causado sufrimiento a otros, puede elegir vivir situaciones donde experimente lo mismo para comprender las consecuencias de sus actos. De manera similar, si un alma ha desarrollado un alto nivel de compasión y amor en vidas anteriores, puede encarnar en circunstancias que le permitan expandir aún más esas cualidades. Sin embargo, el karma no es el único factor que influye en la elección de una vida. También se dice que el alma puede elegir encarnar con una misión específica. Algunas almas vienen a experimentar la vida terrenal con el propósito de sanar, enseñar o inspirar a otros. Otras pueden asumir desafíos extremos para superar pruebas kármicas o acelerar su evolución espiritual. Muchas personas han sentido, en algún momento de su vida, la sensación de que están aquí por una razón mayor. Pueden experimentar una profunda conexión con ciertas causas, talentos o actividades que parecen ser parte de su esencia. Esto ha llevado a algunos investigadores espirituales a sugerir que nuestras habilidades y pasiones pueden ser señales de nuestra misión de vida. Las regresiones a vidas pasadas han revelado que, en muchas ocasiones, las almas siguen una línea de aprendizaje que se repite en distintas encarnaciones. Por ejemplo, alguien que en una vida pasada fue sanador puede sentir una fuerte inclinación por la medicina en su vida actual. Alguien que dedicó su existencia al arte puede seguir explorando esa faceta en nuevas encarnaciones. Estas tendencias parecen indicar que el alma lleva consigo una especie de huella que guía su evolución a través del tiempo. Otro aspecto importante de la misión de vida es el concepto de los desafíos. Muchas veces, las pruebas más difíciles que enfrentamos tienen un propósito mayor en nuestra evolución. Aunque desde una perspectiva terrenal pueden parecer injustas o dolorosas, desde una visión espiritual pueden ser oportunidades para el crecimiento y la transformación. Se dice que el alma elige ciertas dificultades para fortalecer su carácter, desarrollar la empatía o aprender lecciones esenciales. La idea de que el alma elige su vida antes de nacer ha sido explorada en múltiples tradiciones espirituales. En algunos relatos de experiencias cercanas a la muerte, las personas han descrito haber visto un consejo de sabios o guías espirituales que les mostraron el propósito de su existencia. En estos relatos, se habla de que el alma, antes de reencarnar, acepta ciertas pruebas como parte de su viaje evolutivo. Si la reencarnación tiene un propósito y cada vida está diseñada para el aprendizaje del alma, entonces surge una pregunta aún más profunda. ¿Qué sucede cuando un alma alcanza un estado de evolución tan alto que ya no necesita reencarnar? ¿Es posible trascender el ciclo de renacimientos y alcanzar un estado de iluminación? Si la reencarnación es un ciclo de aprendizaje y evolución, ¿qué sucede cuando un alma ha alcanzado un nivel de conciencia tan elevado que ya no necesita regresar al mundo físico? En muchas tradiciones espirituales, se habla de almas que han completado su camino en la tierra y han trascendido el ciclo de renacimientos. Estos seres iluminados han alcanzado un estado de sabiduría y pureza que les permite liberarse del samsara, el eterno retorno de las almas al mundo material. En la tradición budista, este estado es conocido como nirvana, un nivel de conciencia en el que el alma se libera de la rueda del sufrimiento y la reencarnación. Para alcanzar el nirvana, se dice que el alma debe trascender el ego, el deseo y el apego al mundo físico. En el hinduismo, este estado de liberación es llamado moksha, y se describe como la unión del alma individual con el todo universal, donde ya no hay separación ni dualidad. Pero no todas las almas que alcanzan la iluminación eligen irse de inmediato. En la tradición budista, existe la figura del bodhisattva, un ser iluminado que, en lugar de abandonar el ciclo de reencarnaciones, decide regresar al mundo físico para ayudar a otros en su evolución. Se dice que estos seres han alcanzado un nivel de conciencia en el que no necesitan seguir encarnando, pero eligen hacerlo por amor y compasión hacia los demás. En otras corrientes espirituales, se habla de maestros ascendidos, entidades que han vivido múltiples vidas en la Tierra y que, una vez que han completado su aprendizaje, continúan su labor desde planos superiores de existencia. Algunas de estas enseñanzas sostienen que estos seres iluminados pueden manifestarse en la realidad terrenal en momentos clave para guiar a la humanidad. La idea de trascender la reencarnación también está presente en la filosofía gnóstica y en algunas corrientes esotéricas. Se dice que el alma, a medida que se eleva en conciencia, va despojándose de la necesidad de encarnar en mundos físicos.
En ciertos textos antiguos, se menciona la existencia de dimensiones superiores donde las almas iluminadas continúan su evolución en formas de existencia más sutiles. Sin embargo, alcanzar este estado no es fácil. Se dice que el proceso de evolución del alma puede tomar innumerables vidas, en las que se enfrentan pruebas, aprendizajes y experiencias de todo tipo. Solo cuando el alma ha comprendido completamente la naturaleza de la existencia y ha trascendido el apego al mundo material, puede liberarse del ciclo de renacimientos. Pero, si es posible trascender la reencarnación, surge una pregunta aún más profunda. ¿Qué significa realmente este despertar espiritual y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida actual? Si la reencarnación es un viaje de autoconocimiento, ¿cómo podemos acelerar nuestra evolución y recordar quiénes somos en esencia? A lo largo de nuestras vidas, experimentamos momentos en los que sentimos que hay algo más allá de lo que percibimos con los sentidos. Una intuición profunda nos indica que nuestra existencia no es casual, que hay conexiones invisibles y un propósito mayor detrás de cada experiencia. Este reconocimiento es el primer paso hacia el despertar espiritual, un proceso en el que el alma comienza a recordar su verdadera naturaleza y su recorrido a través de múltiples encarnaciones. El despertar espiritual no es un evento único, sino un camino de transformación. Para algunas personas, ocurre gradualmente a través de la meditación, el autoconocimiento y el estudio de enseñanzas espirituales. Para otras, puede llegar de manera repentina, a través de experiencias cercanas a la muerte, regresiones a vidas pasadas o momentos de profunda introspección. En muchos casos, el despertar viene acompañado de una sensación de expansión de la conciencia, una comprensión más clara de las leyes universales y un cambio en la forma de percibir la realidad. Uno de los aspectos más fascinantes del despertar espiritual es la activación de la memoria del alma. A medida que el alma evoluciona, puede comenzar a recordar fragmentos de sus vidas pasadas, sus lecciones kármicas y sus conexiones con otras almas. Estos recuerdos pueden manifestarse en sueños vívidos, visiones espontáneas, sentimientos de déjà vu o una conexión inexplicable con ciertos lugares, personas o culturas. Muchas personas han sentido un llamado interior hacia prácticas espirituales que desconocían previamente, como si hubieran trabajado con ellas en vidas pasadas. El despertar también suele traer consigo una sensación de desapego del mundo material. Esto no significa que la persona rechace la vida en la tierra, sino que empieza a comprender que la verdadera esencia del ser no depende de posesiones, estatus social o reconocimiento externo. La búsqueda del éxito material deja de ser la prioridad, y en su lugar, surge un interés por el crecimiento interior, la compasión y el servicio a los demás. Este cambio de perspectiva puede generar crisis personales, ya que muchas veces implica cuestionar creencias profundamente arraigadas y alejarse de ciertos patrones de vida que ya no resuenan con la nueva conciencia. A medida que la memoria del alma se activa, la persona puede sentir una necesidad intensa de encontrar su propósito de vida. Es común que quienes experimentan un despertar espiritual sientan una conexión con el bienestar de la humanidad, con la sanación, la enseñanza o el arte como medios de expresión del alma. Este impulso puede llevarlos a cambiar de profesión, adoptar nuevas formas de vida o buscar comunidades con intereses similares. Sin embargo, el despertar espiritual no está exento de desafíos. Muchas personas atraviesan lo que se conoce como la noche oscura del alma, un periodo de crisis existencial en el que las viejas estructuras de pensamiento se desmoronan para dar paso a una nueva comprensión de la realidad. Este proceso puede generar confusión, soledad e incluso una sensación de pérdida, ya que implica dejar atrás aspectos de la identidad que ya no están alineados con el verdadero ser. Pero, a pesar de la dificultad, esta fase es esencial para la transformación espiritual y la integración de la sabiduría del alma. Las experiencias de despertar también pueden venir acompañadas de una mayor percepción energética. Muchas personas comienzan a notar cambios en su sensibilidad, como la capacidad de captar vibraciones en el entorno, percibir la energía de otras personas o incluso experimentar fenómenos como la sincronicidad con mayor frecuencia. Estos cambios no son casuales, sino que forman parte del reajuste vibracional del alma a medida que recupera su conexión con su verdadera esencia. El despertar espiritual no es un destino final, sino un proceso continuo de evolución. A medida que el alma despierta, sigue descubriendo nuevas capas de conocimiento y nuevas formas de expresión en el mundo. Este proceso puede durar múltiples vidas, y cada encarnación ofrece una nueva oportunidad para expandir la conciencia y acercarse a la verdad última. Si el alma realmente es inmortal y sigue un camino de aprendizaje y evolución, entonces la reencarnación no es solo una creencia, sino una manifestación de la naturaleza infinita de la existencia. La gran pregunta es, ¿cuánto de lo que hemos aprendido en este viaje podemos recordar y aplicar en nuestra vida actual?
Tal vez la clave esté en escuchar la voz interior, en prestar atención a las señales que nos rodean y en aceptar que el despertar no es un destino, sino un camino que estamos recorriendo desde hace mucho más tiempo del que podemos recordar. Si te gusta nuestro contenido, puedes seguir explorando los vídeos que aparecerán a continuación. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones, para que sigamos elevándonos juntos en este despertar espiritual.